días, chicos. Trabajaremos el segundo tema de esta parte de Historia, Geografía y Economía. El tema a trabajar el día de hoy es gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es la gestión del riesgo de desastre? La gestión del riesgo de desastre es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Está basada en la investigación científica y de registro de informaciones y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado. Gestión de riesgo de desastre es la prevención oportuna que el Estado realiza o tiene que hacer para evitar una catástrofe o un desastre ocasionado por los fenómenos naturales. Explicaremos qué es un peligro. Es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico con una intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Características: con la probabilidad de que pueda ocurrir, con la capacidad de producir daños físicos, económicos y ambientales. Su origen puede ser natural, socionatural o tecnológico. La intensidad y localización y el tiempo es lo que identifican a un peligro. Los peligros son identificados y caracterizados en función a la intensidad, área, tiempo, frecuencia y la forma como actúa este. Los peligros, sus orígenes se clasifican en naturales, socionaturales, antrópicos. Naturales, cuando son propios de la naturaleza. Socionaturales, hay dos acciones conjuntas, naturaleza y hombre. Antrópicos, cuando solamente el ser humano interviene. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Es la capacidad de no poder prevenir un peligro. Esa es la vulnerabilidad. Es cuando nosotros nos ponemos en riesgo ante algo, sin darnos cuenta de que más adelante puede ocasionarnos un problema. ¿Qué es riesgo de desastre? Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de sus condiciones de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. El desastre o riesgo de desastre se forma de la unión de la vulnerabilidad y de un peligro. Los dos juntos forman o se genera el riesgo de un desastre. Ejemplo, peligro. El peligro puede ser las inundaciones por desborde de un río. La vulnerabilidad es la ubicación de la población, la vivienda o la infraestructura que se encuentra ubicada en la ribera de los ríos o las quebradas. El riesgo, las posibles pérdidas tanto de vidas, viviendas, servicios básicos en caso se produzca una inundación. Las personas habitan, en este caso, en zonas peligrosas, en zonas vulnerables. A pesar de que saben que puede suceder mañana más tarde un peligro, se ponen en posición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no están en la capacidad de ¿qué? De salir de ese problema, de evitar ese peligro. A eso le llamamos vulnerabilidad. Y la unión de peligro y vulnerabilidad genera un riesgo. ¿Qué es un desastre? Es un conjunto de daños, pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y ambiental que ocurra a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza. Tener en cuenta que un desastre o que los desastres no son naturales. No es lo mismo desastre que peligro. No basta que ocurra un peligro para tener un desastre, sino que es necesario que exista condición de vulnerabilidad. No siempre el peligro va a llamar a la creación de un desastre, no. Basta que haya condiciones de vulnerabilidad para que se genere un desastre. Desastres de origen climático. Tenemos la helada, el friaje, las inundaciones, los huaicos y las sequías. Ahora observemos
¿Qué instituciones participan dentro de nuestro país para poder prevenir y controlar el riesgo de un desastre? La GRD o gestión del riesgo de desastre previene, reduce y controla el riesgo de desastre, así como planifica la preparación, la adecuada respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Instituciones responsables de la GRD. La PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, ente rectora, ente preocupada porque dentro de nuestro Estado peruano se pueda prevenir un desastre. A ella la apoya la CENEPRED e INDECI. CENEPRED, institución encargada de hacer la identificación, estimación y reducir ese riesgo a través de la identificación del peligro, a través de la estimación de ese peligro. INDECI actúa, ejecuta bajo la preparación, preparando a la población, orientando a la población, brindando respuesta ante un posible fenómeno y brindando rehabilitación o ayuda. Los procesos en gestión de riesgo de desastre son 7. Proceso de estimación, prevención, reducción del desastre, proceso para la reconstrucción, proceso de preparación, proceso de respuesta y proceso de rehabilitación. Son 7 procesos dentro de la GRD. Estos procesos los realizan las diversas instituciones, CENEPRED e INDECI. Los componentes de la GRD son 3. Gestión prospectiva, correctiva y reactiva. La gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse. La gestión prospectiva es las personas visualizan, se preparan para futuros desastres o futuras acciones. ¿Y qué es lo que hacen? Se preparan planificando, realizando proyectos con el fin de evitar o prevenir un riesgo futuro. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan ya con el objeto de corregir o mitigar el riesgo que se está viendo venir. Y la gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar ya un desastre, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. ¿Quién cumple los 2 primeros componentes? CENEPRED. Y la gestión reactiva, INDECI. Ella ejecuta ya el proyecto. La prevención y mitigación o reducción de riesgo de desastre, ¿en qué consiste? Es el proceso de prevención, es un conjunto de acciones que busca evitar la generación de riesgos futuros, realizando estudios de amenazas por diversos factores. El proceso de mitigación es un conjunto de acciones que busca reducir la vulnerabilidad y el riesgo existente. El proceso de mitigación son las acciones que realizan las instituciones llevando orientación a la población sobre la zona en la que están viviendo, si es que han identificado que es una zona peligrosa. De esta manera tratan de ¿qué? De mitigar por lo menos, o por no acabar o prevenir las acciones o los desastres que pueden verse en el futuro. De esta manera hemos culminado el tema número 4 del área de Historia, Filosofía y Economía. Recordemos que no estamos libres de sufrir algún daño por un fenómeno natural. Es por ello importante que debemos cumplir ordenadamente y estar informados sobre qué medidas de prevención podemos tomar para evitar ciertos daños cuando ocurra un desastre natural. Muy buenos días, chicos. Gracias.